Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal de Smart Investor. Tuvimos un día desastroso en bolsa con el S&P 500 cayendo casi un 3%, el Nasdaq corrigiendo un 4%, también el Russell 2000 y el Dow Jones corrigiendo con fuerza, así que fue un día bastante bajista en prácticamente todos los sectores del mercado. Hoy vamos a estar analizando qué acciones estuvimos comprando, cuáles estuvimos vendiendo, cómo queda la composición de los portafolios, inclusive estuvimos haciendo algunas compras en el mercado cripto y al final del video también le voy a comentar dos acciones que a pesar de que no hice ningún movimiento están en mi top de seguimiento para el día de mañana, que posiblemente tengamos algún día con mucha volatilidad también. En todas estas acciones vamos a estar haciendo análisis técnico y fundamental. Vamos a estar viendo dónde está su fair value actual, qué posición representa de los portafolios, desde el punto de vista técnico, dónde están las siguientes zonas de acumulación. Así que tenemos muchísimos contenidos. Quiero comentar algunos datos acerca de la corrección que tuvimos el día de ayer antes de pasar al análisis de acciones, porque creo que ya tenemos algunas caídas bien interesantes. Primero quiero comentarle algunos de los principales titulares que tuvimos en el día. Tesla cayendo 15%, la peor caída en los últimos 5 años. El Nasdaq sufrió la peor caída desde el 2022, que tuvimos una corrección de más del 30%, así que vemos que los titulares no son nada positivos. Si nos movemos a los índices principales, el S&P 500 entró en zona de sobreventa, que era algo que estábamos dándole seguimiento en días anteriores. Fíjense que el RSI está en 29.9 puntos y en algún momento del día llegó a estar cayendo más de un 3%. Todavía no llegamos a territorio correctivo, una corrección se considera una caída de más del 10% y en algún momento llegamos a estar cayendo alrededor de un 9.4% en el S&P 500, así que bueno, todavía no entramos en ese territorio correctivo del 10% de caída. El que sí ya entró en territorio correctivo fue el Nasdaq 100. Vemos acá que este índice de compañías tecnológicas engloba las 100 compañías tecnológicas más grandes del mercado. En algún momento del día llegó a estar cayendo más de un 13% desde máximos históricos, aunque cerró con esta caída del 12.5%, que realmente ya nos dice que entró en territorio correctivo y durante el día más de 4% de caída. Así que bueno, el Nasdaq, las acciones tecnológicas se están viendo mucho más débil que el mercado de forma general. Quiero comentarle algunos datos muy importantes. En primer lugar, es totalmente normal que todos los años tengamos una corrección del 10%. Vemos acá que si tomamos el historial del S&P 500, tenemos como promedio 1.1 caídas de el 10% o más durante los años. ¿Qué significa esto? Que realmente hay más, históricamente tenemos más de un 10% de caída más de una vez al año, aunque lo normal es que solamente tengamos una. También vemos acá que una corrección de más del 15% solamente hay una probabilidad del 50%, es decir, que hay años que podemos tener probabilísticamente caídas y otros no. Y también vemos que ya una caída de más del 20% es mucho más rara, 0.3%. También vemos acá que de promedio 3.4 veces al año el mercado corrige 5%. ¿Qué significa esto? Que perfectamente podemos ver una caída ahora del 10% y lo normal es que tengamos más caída del 5% durante el año. También les traigo algunas estadísticas interesantes. Vean acá que tomando también el historial del S&P 500, como promedio las correcciones son del 14.3%, todavía ni siquiera hemos llegado al 10%, así que lo normal es que veamos esa corrección de hasta el 14%. Normalmente este tipo de corrección toma 5 meses y luego toma 4 meses recuperarse como promedio de estas caídas. Así que bueno, si nos vamos a las estadísticas, es totalmente normal que veamos una caída del S&P 500 del 10%, ocurre normalmente más de una vez al año. Vemos también que lo normal es que llegamos a una corrección hasta del 14% y luego veamos una recuperación en los próximos 4 o 5 meses. También vemos que el mercado no cae de forma lineal, tenemos estos movimientos de caídas, luego tenemos algunos pullbacks, se conoce como bull trump, es decir, trampa para las personas que están ya pensando que llegó el peor momento de la caída, llegó y entran al mercado para luego ver otra caída mucho más agresiva, pero bueno, todavía nos queda algo de corrección en el mercado. Le traigo algunos otros números. Vemos acá los años y que tuvimos caída del 10% o más. Vemos acá que, por ejemplo, hemos tenido algunos años desastrosos. 2008 tuvimos 8 caídas de más del 10%. Tuvimos también 2009 con 3 caídas. Tuvimos 2022 4 caídas del 10%. Así que como pueden ver, hay años en que tenemos varias caídas del 10%. Luego tenemos varios años en que no tenemos esas caídas. Y bueno, lo normal es que lleguemos al menos un 10% de caída. Y por último, vemos acá la cantidad de caídas superior al 5%. Y como le comentaba, es totalmente normal que veamos más de una caída al año de más del 5%. Así que veamos una corrección ahora en el mercado no significa que durante el año no vamos a ver más caídas, ¿ok?
Básicamente estos son los números que quería mostrarle, así que no creo que sea nada para preocuparnos. Vamos a pasar ahora a qué acciones estuvimos comprando y vendiendo durante la sesión. Quiero empezar comentándoles varios movimientos que hice para el portafolio de trading. El primer movimiento que hice fue Realty Income. Disminuí mi exposición a esta compañía. Si recuerdan, en algún momento llegó a ser el 20% de portafolio de trading. Bueno, decidí cerrar más o menos el 50% de las posiciones en la misma. Realmente tenía ya una ganancia de alrededor del 10%. Creo que un 10% de exposición era demasiado grande. Vamos a ver en la gráfica que también estaba en sobrecompra. Realmente es una compañía que me gusta mucho, da un dividendo excelente, 5.39%. Se espera buen crecimiento para los próximos años. Creo que tiene potencial para subir más siempre y cuando veamos que las tasas de intereses de la Fed bajen al menos 2 veces este año, porque le he comentado que es una compañía que maneja mucha deuda y realmente con tasas de intereses tan altas las afectan mucho. También vemos acá que luego de la venta sigue siendo una posición bastante grande, 7.6%. Mantengo una posición de 100 acciones que le tengo un cover call sobre esas 100 acciones en la zona de los $60. También si nos vamos por acá a la gráfica, ya había entrado en sobreventa, tuvo una gran bajada luego de tocar los máximos, la vendimos por encima de $60. Vean que cerró por debajo de $59. Así que realmente fue una venta que por el momento nos salió bastante bien. De todas formas, creo que tiene potencial para seguir subiendo. Si usted no tiene una exposición tan grande, Realty Income podría operar tal vez con opciones haciendo cover call o vendiendo parte de su posición. También hay que decir que luego de una venta tan grande, la cantidad de cash llegó a pasar el 35%, pero luego inmediatamente de esa venta hice algunas compras y otros movimientos. Aumenté posiciones en Amazon. Vamos a echar un vistazo a cómo están las valuaciones de Amazon actualmente. Podemos ver por acá que es una compañía que cada vez se ve más interesante, apenas 5% por encima de su fair value por flujo de caja. Así que realmente ya estamos viendo valuaciones bien interesantes. Llegó a estar corrigiendo a la zona de los $191 en algún momento. Así que incluso llegó a estar cayendo más de lo que cerró el mercado, que cerró en $194. Vemos que también tenemos algunas valuaciones interesantes. Ratio precio-flujo de caja ya por debajo de 20. Cotiza un forward pair de 25, que me parece muy interesante. Y vean el crecimiento del más del 10% que se espera en ingresos, 20% en ganancias y flujo de caja para los próximos 5 años. Así que Amazon creo que es una compañía extremadamente interesante. También en el caso de Amazon, creo que para un portafolio de largo plazo es una acción muy buena. Si vemos acá en el portafolio de largo plazo, es una acción que hemos estado acumulando durante las últimas sesiones y poco a poco hemos ido aumentando en la misma. Ahora mismo ya representa 2.8% del portafolio de largo plazo. Vamos a movernos ahora a otra compañía. La otra compañía que estuvimos comprando fue Microsoft. Esta es otra que hemos revisado muchas veces. Creo que esta evaluación es muy atractivas y también la estuvimos comprando para el portafolio de largo plazo. Eso sí, no quiero mucha exposición todavía porque está un 14% por encima del fair value o valor intrínseco. Así que mi impresión es que puede caer un poquito más. Ambas compañías, si nos vamos al análisis técnico, vean que también en el caso de Amazon, ya el RSI está en 26 puntos, bastante sobrevendida. Y en el caso de Microsoft sí le queda un poquito de margen de caída al RSI, que está en 32 puntos, pero es otra que está bastante sobrevendida y en mínimos de las últimas 52 semanas. Hacía más de un año que no veíamos a Microsoft tan barata. La posición que tenemos a Microsoft en el portafolio de largo plazo sí creo que es un poco más grande. Vamos a echarle un vistazo a esta posición que tenemos. Fíjense por acá, 4.1% ya del portafolio de largo plazo. Así que Microsoft sí le hemos estado acumulando hace un tiempo atrás porque estaba en una zona de soporte muy interesante. El último movimiento que hicimos en este portafolio fue un put credit spread en Nvidia, strike price 80.70, me dieron $51 de crédito. Mientras Nvidia se mantenga por encima de los $80 en los próximos días, no vamos a tener ningún problema. Y creo que esa zona de los $80 ya estaríamos por debajo de su fair value o valor intrínseco. Así que para nada que me preocuparía comprar un paquete de 100 acciones de Nvidia en $80. Más de 90% de probabilidad de éxito, más de $50 que ingresaron a nuestra cuenta. Así que creo que este put credit spread está bien atractivo. Para comprar acciones, estoy esperando la zona de los $103. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito.
Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Voy a estarle comentando ahora algunas compañías que estuvimos reforzando en el portafolio de largo plazo. La primera de ellas es Google, 4.6% de caída, 2 trillones de capitalización de mercado, apenas 7% por encima de su fair value por flujo de caja. Así que realmente estamos viendo evaluaciones extremadamente atractivas. PER 20, una compañía con el crecimiento de Google con un PER de 20 me parece muy atractiva. Ratio precio-flujo de caja de 16, otra evaluación que está muy atractiva. Así que bueno, no sé qué le parece a ustedes, pero con esta compañía que se espera que crezca más de 14% su ganancia por acción para los próximos 5 años y más de 14% de flujo de caja con esas cotizaciones que acabamos de ver, a mí me resulta muy interesante. También hay que decir que Google ya es una compañía que hemos llevado acumulando hace un tiempo y se ha convertido en la principal posición del portafolio de largo plazo, 5.4% de este portafolio. Otra cosa muy interesante en Google es que tocó la línea tendencial azul que tengo marcada por acá. Vean que esta es una línea que ha respetado desde el 2023, principio del 2023, y bueno, hasta ahora no ha roto la línea tendencial. Vemos que el RSI le falta un poquito de margen de caída, así que puede corregir un poco más. Para el portafolio de trading, disculpen, me gustaría reforzar tal vez en la zona de $163, porque ya hemos tenido una posición un poco más grande en el portafolio de trading, así que no tengo tanto apuro de comprar como por ejemplo Amazon y Microsoft, que sí teníamos en el portafolio de trading una posición más pequeña. Otra compañía que estuvimos comprando y que hacía mucho tiempo que no comprábamos es Meta. Hacía bastante tiempo que no nos daba compra y hoy entró en sobreventa y finalmente nos dio esa compra que estábamos esperando para el portafolio de largo plazo. Vean que en el caso de Meta está un 26% por encima del fair value por flujo de caja, así que no la veo tan interesante para el portafolio de trading, pero para el portafolio de largo plazo sí me gusta. Hay algunas cosas interesantes en Meta, por supuesto. PER 24, un 8% por encima de su promedio de 5 años, pero bueno, realmente un PER 24 es atractivo. Ratio precio-flujo de caja de 16, 15% por encima de su promedio de 5 años. Nuevamente puede corregir más, pero ya estamos empezando a ver valuaciones razonables. Esta es otra compañía que se espera más de 10% de incremento de ingresos, ganancias y flujo de caja para los próximos 10 años. Por eso le digo que con este crecimiento tampoco podemos esperar ver Meta con un PER, no sé, de 10 o algo por el estilo. En el caso de Meta, como le comentaba, hacía ya tiempo que no comprábamos. Tenemos 3.5% del portafolio en esta compañía que me gusta muchísimo. Si vemos desde el punto de vista técnico, vamos a movernos para acá. Podemos ver que ya entró en sobreventa, se recuperó al final de la sesión, pero en términos generales la compré cuando el RSI estaba por debajo de los 30 puntos. Próxima zona de acumulación, media móvil de 200 periodos. Los invito a que revisen la descripción de cada uno de los videos del canal, donde tenemos nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool, nuestras membresías con muchísimo contenido exclusivo para los miembros, nuestro servidor Discord, los brokers que usamos para inversión a largo plazo, nuestras redes sociales y muchísimos videos más donde pueden mejorar su estrategia de inversiones. Continuamos. Otra compañía que estuvimos comprando para el portafolio de largo plazo y también la compramos para el portafolio de dividendos es Morgan Stanley. Morgan Stanley es uno de los dos bancos de inversión más grandes de los Estados Unidos junto con Goldman Sachs y vemos acá que ya está muy interesante por ganancias por acción, aunque por flujo de caja le puede quedar corrección. Las acciones corrigieron más de un 6%, fue una caída gigantesca. Vemos que ya el ratio precio-ganancias está en su promedio de 5 años y el ratio precio-ventas apenas un 8% por encima. Así que creo que ya está en zona para ir acumulando un poquito. Da un dividendo del 3.25%, la aumenta muchísimo, payout ratio bajo. Así que bueno, por eso para el portafolio de dividendos reforcé en Morgan Stanley. Es una compañía que se espera buen crecimiento a largo plazo. Realmente son compañías relativamente cíclicas. Cuando vemos expansión en la economía tienden a irle muy bien. Cuando hay contracción, que no hay tantos IPOs, salidas en bolsa, inversiones, le va un poco peor. Pero bueno, creo que es una compañía en términos generales bastante buena. Esta es una acción, por cierto, que hacía mucho tiempo que no podíamos comprar. Hacía mucho tiempo que no daba compra y apenas tenemos 0.6% de portafolio en la misma. Desde el punto de vista técnico podemos ver que rompió la media móvil de 200 periodos, el RSI en 25 puntos y el MACD extremadamente sobrevendido. Desde la corrección del 2022 no estaba tan sobrevendida. Por eso con estos niveles de sobreventa ya me resulta atractiva para empezar a comprar. La última que tuvimos, me quedan dos. Otra que estuvimos comprando para el portafolio de largo plazo fue Walmart. En el caso de Walmart sigue un poco cara. Vean acá que está un 36% por encima de fair value, pero una compañía de esta calidad 4% de caída. Además de eso, es una compañía que se comporta muy bien en recesiones económicas, que vimos ahí que hay cierto temor de recesión.
Y bueno, por eso decidí aumentar un poco posiciones. Tenemos muchísimo margen todavía para aumentar en Walmart. Vean acá que todavía le queda un 12% de caída para buscar su PER promedio de 5 años, 18% de caída para buscar su ratio precio-flujo de caja, así que no estaría haciendo compras agresivas ni grandes. Por eso, si se fijan por acá, ahora mismo apenas tenemos 0.6% de portafolio en Walmart, porque mi impresión es que le queda margen de caída. Y por último, Salesforce, una compañía tecnológica. Realmente hay que comentar que en el caso de Salesforce puede corregir otro 25% para llegar a su fair value por flujo de caja, pero ya hay algunas valuaciones interesantes. El PER, ratio precio-ganancias, 80% mejor que su promedio de 5 años. Ratio precio-flujo de caja ya por debajo de 20. Es decir, que históricamente la compañía está muy barata, aunque son valuaciones exigentes. Se espera que este 2025 crezca más de 10% las ventas, 30% las ganancias por acción, 20% el flujo de caja. Así que bueno, se espera un año muy bueno en Salesforce. La posición que tenemos en Salesforce en este portafolio, creo que todavía le queda margen para aumentarla. Vamos a ver por acá. 1.6% apenas en esta compañía, que también mi impresión es que puede corregir un poco más. Si nos vamos acá a la gráfica, tuvimos una muy buena zona de compra en los 235 a mitad del año pasado. Vemos que ya el RSI está en 23 puntos, muy sobrevendida, así que ya la veo interesante para empezar a volver a reforzar. Por cierto, Walmart, la próxima zona de acumulación la tenemos en la media móvil de 200 periodos, la zona de los $82, así que vamos a tener que ser pacientes para volver a reforzar en Walmart, porque creo que le queda bastante margen de caída. Vamos a movernos ahora para un sector bien interesante, que es el sector cripto, y luego al final vamos a comentar dos grandes compañías que corrigieron muchísimo y que se ponen cada vez más interesantes. Si les está gustando el contenido de nuestro canal, se pueden suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. También pueden dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y dejar un like y compartir este video para ayudar a que nuestra comunidad siga creciendo. Continuamos. También aprovechamos la caída dentro de las criptos para reforzar. Primera de ellas, Solana. Se ejecutó una orden de compra en $123. Esta zona de $123 es una zona clave. Vean que es un soporte muy importante que ha reconocido aproximadamente durante el último año y medio, y además había sido una zona de resistencia anterior, así que es una zona de trading muy conocida. Si rompe esta zona de los 119, $120, la próxima zona de soporte importante es en torno a los 87, $90, que nos quedaría bastante margen de caída. Vemos además que el Williams, que es un indicador de tipo oscilador, ya está bastante sobrevendido. Vemos que el movimiento de caída está perdiendo fuerza. Si nos vamos a las medias móviles simples, vemos que tanto desde el punto de vista de las medias móviles simples como exponenciales ha roto todas las medias móviles. Vemos que el RSI le queda un poquito de margen de caída. Eso sí, el MACD está extremadamente sobrevendido. Desde el cripto invierno de 2022 no veíamos un MACD tan sobrevendido. Así que estamos en una zona clave de Solana. Creo que no son malos precios para seguir acumulando, pero estamos en una zona peligrosa porque si la rompen no nos queda ningún soporte importante por el momento. Bitcoin también se me ejecutó una orden de compra por debajo de los $80,000. Sabíamos que en esta zona teníamos el 0.5 de Fibo y además es una zona donde ya el RSI está bastante sobrevendido. Si vemos que el RSI vuelve a entrar en sobreventa, creo que voy a aprovechar para comprar un poquito más. Tenemos un soporte, una zona de soporte importante en la zona de los 71.200 más o menos. Ahí tenemos también la zona del 0.382 de Fibo, que es otra zona también de acumulación interesante. Así que bueno, en el caso de Bitcoin no se ha visto tan bajista como las altcoins. Y tenemos otras zonas de acumulación. Saben que Bitcoin es mi proyecto cripto preferido y posiblemente esté destinando la mayor parte del capital de este portafolio solamente a Bitcoin. Vamos a movernos ahora a dos compañías que no compramos, pero que la tengo en el punto de mira para si vemos más caídas. La primera que quiero comentarles es Block, cayendo casi 9%, y esta es una compañía que ya está prácticamente su fair value por flujo de caja, que lo tenemos en los $53, la acción en 54. Esta es una compañía tecnológica bastante grande, casi 34 billones de capitalización de mercado, y hace mucho tiempo que por ganancias por acción se ve interesante. Vean que cotiza un PER 11 cuando tendía a cotizar con PER por encima de 1000, así que las valuaciones han mejorado muchísimo. Todas las métricas de evaluación están mejor que su promedio de 5 años, no tiene problemas financieros, ha crecido muy bien. Y vemos acá que en el 2025 se espera que las ventas vuelvan a aumentar un 9%, aunque se espera caída en ganancias, principalmente porque el año 2024 fue excepcional, con un incremento de más del 20.000% en ganancias por acción, así que es normal que veamos un año no tan bueno. Eso sí, se espera que el flujo de caja se vuelva a duplicar. Y tengan en cuenta lo siguiente, cotiza a un ratio precio-flujo de caja de 19,
Si duplica el flujo de caja, podríamos verla por debajo de 10. Y vemos además que cotiza un ratio precio-ventas de 1.40, que con un crecimiento del 10% también lo hace bajar muchísimo. Así que esta es una compañía que se está buscando tal vez un poco más de riesgo, buscando más crecimiento. Con el crecimiento y los fundamentales que tiene, me gustan muchísimo. El RSI además en 21 puntos, el MACD extremadamente sobrevendido. Si vemos acá, puede corregir incluso hasta la zona de los $38, que fueron los mínimos de los últimos 2 años. Así que bueno, ahora que rompió los mínimos anteriores, que era muy importante que mantuviera, tal vez técnicamente sea un poco débil, ¿ok? Pero de todas formas, tal vez pensando en 5 o 6 años en adelante, creo que es una compañía que tiene muchísimo potencial. La otra que quiero comentarles es Tesla. En el caso de Tesla, tuvo su peor día, como vimos ahí en los titulares de CNBC, su peor día en los últimos 5 años, corrigiendo más de 15%. Lo de Tesla ha sido realmente increíble. Saben que Tesla es una posición bastante importante en el portafolio de largo plazo para trading si vendimos las posiciones hace un tiempo. Y vean que a pesar de esta caída todavía está 60% por encima del fair value. Tesla no va a estar barata por mucho que caiga, es la realidad, todavía está un PER 100, ratio precio-flujo de caja de 47, que necesitamos que acaben de sacar sus productos nuevos, conducción autónoma, robotaxis, Model 2, y vemos acá que 2025 se espera muy buen año, 15% de crecimiento en ventas, 17% las ganancias por acción, 50% de flujo de caja, pero aún así va a seguir cara. Entonces, saben que estamos invirtiendo solamente en Tesla pensando a más allá de 5 años. Creo que más allá de 5 años muy buena compañía, pero para el portafolio de trading sí tendría que verla corregir más. ¿Qué tanto tendría que verla corregir? Tal vez llegar a la parte baja de esta línea tendencial alcista, tal vez nos llevaría a la zona de 170, 160 dólares. Y vemos acá que también tiene muchísimos contratos interesantes si la quiero operar con opciones. La volatilidad está en 140, IB-RAN en 140, brutal la volatilidad, de forma tal que, por ejemplo, podríamos hacer un put credit spread, strike price 150, 140 y nos están dando $93, arriesgando unos $900, 86% de probabilidad de éxito. Así que podemos ver que gracias a esta volatilidad hay muchos put credit spread interesantes, que creo que sería una estrategia bien acertada. Incluso alguien del grupo me comentaba que están pagando muchísimos por contratos lejanos. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense por acá. Si hacemos un naked put en $130, nos están dando $243. Ok, $243. Tenemos que poner $5,200, pero tendría que llegar a $130 en apenas 38 días para tener que comprar estas 100 acciones a $130, con un 94% de probabilidad de éxito. Así que no sé qué le parece a ustedes, pero a mí me parece que $130 ya serían precios muy atractivos en Tesla. Y realmente tenemos un 94% de probabilidad de que no llegue y usted se ganaría $243 en caso de que no llegue. Así que bueno, tenga en cuenta esta estrategia que me parece que con esta volatilidad de Tesla hay que tener en cuenta, ¿ok? Vamos a pasar al cierre del video. Como vimos en el video de hoy, amigos, día muy bajista en bolsa y aprovechamos para hacer muchos movimientos en el portafolio. Vendimos la mitad de la posición que teníamos en Realty con muy buena ganancia. Parte de ese capital lo destinamos a varias compras que hicimos tanto para trading como largo plazo. Las acciones que estuvimos comprando fueron Meta, una que hace mucho tiempo que no podíamos comprar, Microsoft, precio muy interesante, Salesforce, otra que hace mucho tiempo que no podíamos comprar, Google sigue evaluaciones muy interesantes, Morgan Stanley creo que ya está a precio para volver a acumular, Nvidia lo operamos con opciones ya que tiene muy buena volatilidad, hicimos un put credit spread y también compramos Amazon y Walmart. También vimos dos criptos que aprovechamos para reforzar, las cuales fueron Bitcoin y Solana, llegando a nuestras zonas de acumulación. Y también vimos el caso de Block y Tesla. En el caso de Tesla, muy interesante ya para empezar a operar con opciones. Y en el caso de Block, creo que está interesante para comprar acciones. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido, se puede suscribir al canal, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos pueden dejar comentarios, respondo 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos para análisis fundamental y en el segundo enlace nuestra membresía Futuro Millonarios donde compartimos todas estas compras y ventas. Tenemos más de 50 clases de análisis técnico fundamental, opciones financieras, grupos exclusivos en Discord y mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.